Mis padres cancelaron mi fiesta de cumpleaños por culpa de mi desagradable hermano menor. Mi hermano menor maleducado provocó que mis padres cancelaran mi celebración de cumpleaños cuando tenía 14 años. Incluso ahora, con 22 años, recuerdo vívidamente lo destrozada y furiosa que me sentí. Nuestros padres mimaban a mi hermano, quien fue diagnosticado con autismo a los 3 años, en exceso. Aunque diagnosticado, se comportaba como cualquier otro niño, pero era muy mimado y manipulador, a menudo utilizando su discapacidad para obtener lo que quería. Insistía en tener todo lo que yo tenía, por lo que terminábamos con casi todo duplicado. Mostraba algo que yo no tenía para hacerme sentir horrible. Solo quería una consola 3D para mi 14º cumpleaños. Cuando finalmente la conseguí, mi alegría pronto se convirtió en decepción cuando mis padres exigieron que se la mostrara a mi hermano cada vez que quisiera, amenazando con quitármela si me negaba. Muchas veces cumplieron con su amenaza. Después de ver uno de estos eventos, mi tía se enfureció y gritó a mis padres por su evidente parcialidad. Me devolvieron la consola, pero me culparon por el problema. Pareció una traición cuando inesperadamente le regalaron a mi hermano su propia consola 3D unos días después. Prácticamente en cada cumpleaños, mi hermano arruinaba casi todo, exigía regalos, quería apagar las velas y se comportaba mal si la atención no estaba en él. En estas reuniones, mis padres intentaban consentirlo, lo que resultaba en varias expulsiones. Su comportamiento se hizo tan conocido que sus compañeros dejaron de invitarlo a sus fiestas de cumpleaños. Sus necesidades parecían eclipsar constantemente mi vida. Mis propios cumpleaños eran eventos especiales en los que finalmente podía tomar protagonismo. Sin embargo, en mi 15º cumpleaños, mis padres estaban completamente ocupados con mi hermano y se atrevieron a pedirme que le dejara apagar mis velas. Me llamaron niña mimada cuando me negué hasta que mi tía intervino y los regañó por su favoritismo. Cuando mi hermano intentó escupir en mi pastel en un ataque de rabia, mi tía intervino. Los otros adultos en la fiesta se unieron para reprender a mis padres. Prometieron de mala gana no pedirme nunca más que dejara a mi hermano apagar mis velas. Mi tía dirigió el resto de la fiesta, devolviendo dignidad y normalidad a mi día especial. Unas semanas antes de mi cumpleaños, mis padres soltaron una bomba, todavía me comprarían algunos regalos y un pequeño pastel, pero la celebración se cancelaba para evitar otro colapso de mi hermano. Me sentí totalmente traicionada y deprimida. Se lo conté a profesores, amigos e incluso a mi consejera escolar. Al enterarse, el subdirector intentó consolarme y compartió la información en las redes sociales. Mis padres recibieron muchas críticas. Me castigaron por hablar de ello, pero esto solo hizo que otros fueran más críticos con ellos. Finalmente levantaron mi castigo sin decir nada, ocultándose detrás de su frágil orgullo. Asumiendo que mi fiesta todavía estaba cancelada, soporté las burlas de mi hermano, su felicidad era un dolor constante. Al final de las 2 semanas, sin embargo, mis padres me sorprendieron con una fiesta en mi restaurante preferido, diciendo que había sido idea suya desde el principio. Entendí que solo estaban tratando de salvar las apariencias. Aún así, cené con amigos y elegí la PS4 con la que había soñado. Dada la evidente insatisfacción de mi papá con el gasto, quedó claro que la fiesta fue organizada en el último minuto. Mi hermano comenzó a comportarse mal, pero finalmente mis padres lo enfrentaron bajo la presión de mis amigos y sus padres. Mi hermano recibió un tiempo de espera por primera vez desde que era niño, y mi mamá tuvo que llevarlo a un McDonald's cercano para calmarlo. Las fiestas de cumpleaños posteriores fueron modestas, generalmente solo en una pizzería local con un pastel simple sin mi nombre. Esto probablemente se debió a que mi hermano se negaba a comer pastel con otro nombre. Aunque simples, valoraba tener un día para mí misma. Mi hermano seguía quejándose, pero mi mamá lo llevaba a algún lugar para calmarlo. Aunque era mío y lo llevé conmigo cuando me mudé a los 18, todavía tenía que compartir mi PS4 con él. El berrinche de mi hermano por esto hizo que mis padres le compraran otra PS4. Tuvieron que enfrentar las consecuencias de su sobreprotección sin mí cerca. Mi hermano se volvió loco en su reciente 14º cumpleaños porque no recibió una PS5, dañando gravemente la casa. Pasó toda su vida siendo consentido. Aunque no podían permitírselo,
mis padres le dijeron a mi tía que esperaban poder enviarlo a una escuela militar o internado. Esto me divirtió cínicamente como una amarga confirmación de mis años de sufrimiento. Actualización 1. Una vez, mis padres pidieron si mi hermano podía soplar las velas primero, fueron expulsados de una fiesta de cumpleaños de un niño. Esto ocurrió durante los 6 o 7 años de edad de mi hermano. Probablemente por cortesía, un vecino lo invitó a una fiesta de cumpleaños. Mis padres defendieron a mi hermano cuando lo vieron sacudiendo los regalos en la fiesta. La madre del cumpleañero les instó a controlar a mi hermano. Mi hermano intentó sacudir la mesa y comenzó a portarse mal durante la ceremonia del pastel. Cuando mi madre pidió si podía soplar las velas primero, mi hermano empujó el pastel en la cara del cumpleañero cuando ella se dio la vuelta. Me quedé para ayudar a limpiar después de que mis padres fueran ordenados a irse. Para presentárselo a mis padres, la madre me entregó una factura por el pastel arruinado. Pagaron de mala gana, y nunca más recibimos invitaciones a sus eventos. Incluso fuera de nuestra familia, mis padres a menudo intentaban acomodar el comportamiento de mi hermano. Meses después, en otra fiesta de cumpleaños, casi ocurrió lo mismo. Dando muchas razones, mi madre pidió a los padres que dejaran a mi hermano soplar las velas primero. Ellos se negaron rotundamente, y mi madre se comportó como una auténtica Karen. Yo estaba preparada y detuve a mi hermano antes de que pudiera derribar el pastel. Tuvimos que irnos. Mi hermano ya no fue invitado a fiestas de cumpleaños fuera de su familia. Mi tía intervino nuevamente en mi 13º cumpleaños cuando mis padres intentaron que dejara a mi hermano soplar mis velas. Eso probablemente explica por qué mis padres decidieron cancelar mi fiesta de cumpleaños el año siguiente. Actualización 2. Me desplazaba en una mini moto de segunda mano a los 17 años. Mi hermano me dejó furiosa después de montarla sin permiso, gastó todo el combustible. Aunque se negaron a comprarle una mini moto, mis padres fueron hipócritamente complacientes con que él usara la mía. Cada vez que mi hermano destrozaba su bicicleta BMX, normalmente tenía que repararla. Siempre dependía de mí, nunca aprendió a cuidarla solo. Perdí la paciencia cuando tomó mi mini moto. Prometiendo recuperarla, mis padres intentaron minimizar las circunstancias. Básicamente esperaron hasta que mi hermano volviera por su cuenta. Aunque estaba dispuesta a llamar a la policía, no estaba segura de si se consideraría un asunto doméstico. Cuando mi hermano finalmente regresó, se fue nuevamente al verme. Mis padres tuvieron que ir a buscarlo, montó la mini moto hasta que se quedó sin gasolina. Aunque estaba furiosa, mis padres pagaron 40 pesos como compensación. Les advertí que si volvía a ocurrir, llamaría a la policía. Parecieron tomarse en serio mi advertencia. Les sugerí a mis padres antes de irme que deberían comprarle a mi hermano una mini moto si tanto la deseaba. Diciendo que no estaba listo para la responsabilidad y que era demasiado peligroso, se negaron. Su hipocresía me pareció absolutamente asombrosa. No le comprarían una propia, pero permitían que tomara la mía durante 2 horas. Para entonces, esperaba su conducta contradictoria. Actualización 3. Basados en algunos consejos, mis padres vendieron muchas de las cosas de mi hermano para ayudar a compensar las pérdidas de su explosión de cumpleaños. Esto incluía consolas de videojuegos, una bicicleta y otros equipos, dejándolo con muy poco y una gran cantidad de resentimiento. También están vendiendo su PC de juegos en línea. La habitación de mi hermano está vacía salvo por lo esencial en este momento. Cuando pregunté a mis padres si estaba en terapia, dijeron que se vieron obligados a comenzar. Para manejar el comportamiento de mi hermano y la permisividad de mis padres, sugerí una intervención familiar. Aunque eran escépticos, aceptaron. Parientes cercanos y amigos desafiaron a mis padres y a mi hermano durante la intervención. Aunque mis padres se disculparon por sus acciones, mi hermano se opuso y finalmente rompió a llorar acusándonos de arruinar su vida. Lo llevaron de regreso a su habitación, y la intervención concluyó con esperanzas de asistencia terapéutica. Actualización 4. Mis padres han estado monitoreando a mi hermano desde la intervención. Aunque él se opuso, le han ofrecido una bicicleta estática y sistemas de juegos anticuados como premios por buen comportamiento. Visito con frecuencia para pasar tiempo con él e intento ayudarlo a acostumbrarse a una vida más ordenada.
Claramente molesto por los cambios, todavía me mira con odio desde su ventana cuando me voy. Basado en buen comportamiento, mis padres acordaron que mi hermano podría tener ciertos privilegios. Ofreciéndoselos a mi hermano, mi papá sacó su viejo N64 y Game Boy Color de los 90. Primero se quejó de su antigüedad y aburrimiento, pero finalmente suplicó tenerlos. Solo tenía estos sistemas antiguos y una silla plegable o su cama para sentarse mientras jugaba. Solía tener varias consolas nuevas y una PC de juegos. Claramente enojado, visité y lo vi despotricando contra la vieja TVCRT mientras jugaba Mario 64. Tenía varios juegos de Pokémon y un juego de Donkey Kong en el Game Boy Color. Para fines del verano, dijo mi papá, mi hermano sería ascendido a un Game Boy Advance si se portaba bien. Después de que su Game Boy Color consumiera rápidamente las baterías AA, mis padres le compraron un cable de alimentación para usar. Lo jugaba regularmente, probablemente porque estaba acostumbrado a tener un teléfono en las manos. Mi papá compró una bicicleta estática de segunda mano en Facebook Marketplace y la instaló en su habitación porque mi hermano ya no tenía una bicicleta y junto con un pequeño reproductor de CD usado. Montando la bicicleta estática con ferocidad, mi hermano parecía estar desahogando su ira en ella. Empezando a crear CDs con la música preferida de mi hermano, mi papá le daba uno por cada semana de buen comportamiento. No ha pasado suficiente tiempo hasta ahora, por lo que solo tiene un CD. Cuando visité, especialmente cuando me iba en mi mini moto, vi a mi hermano mirándome con celos. Se quejó de mí, pero también parecía darse cuenta de que su comportamiento tenía que cambiar. Cuando intenté hablar con él, dijo muy poco. Cada pocos días, iba a pasar tiempo con él jugando a los juegos de carreras de Mario Kart en el N64. A menudo arrojaba el controlador con furia y me empujaba cuando estaba perdiendo, era beligerante. Aunque a veces tenía arrebatos, estaba mejorando gradualmente. Fue un poco más amable conmigo después de que le imprimiera guías de GameFAQs y códigos de trucos. Durante el verano, mis padres consideraron la idea de educar en casa a mi hermano, pero les advertí en contra ya que sabía que solo lo haría más irritable. Aunque mi mamá estuvo de acuerdo conmigo, mi papá primero se enojó. Finalmente, mi papá retrocedió y mi mamá dijo que se sentía responsable de mimar a mi hermano al disculparse por sus acciones pasadas. Ella dijo que nunca consideró cómo sería él como adulto. Mis padres reservaron terapia de pareja, pero el tiempo de espera haría que pasara un tiempo antes de que pudieran ir. No deseando enfrentarse a ello, a mi papá le resultó más difícil que a mi mamá reconocer sus errores. Había sido sincero sobre sus errores en la intervención familiar, pero desde entonces había intentado presentarse como un padre normal. Mi madre estuvo de acuerdo cuando le dije que tratar de fingir que el pasado nunca existió no lo hace desaparecer. Actualización 5. Mi madre comenzó recientemente a darle privilegios a mi hermano a escondidas de mi papá. Mi hermano empezó a pedir más, y mi mamá se derrumbó mentalmente y recurrió a autolesionarse porque no podía manejarlo. Su petición a mi papá para que regresara temprano a casa la reveló en una situación horrible. Las circunstancias sorprendieron y asustaron a mi hermano. Más tarde, mi papá se arrepintió ya que culpó a mi hermano y lo castigó severamente. Mi madre tuvo que ser vista en urgencias y detenida para una evaluación mental. Necesitaba ser hospitalizada después de descubrirse que estaba realmente angustiada. Antes de que la ingresaran para la evaluación psicológica, mi papá había fotografiado a mi madre. Ella se había arrancado parte del cabello, tenía mejillas hinchadas, 2 ojos morados. Su papá insinuó que ella se había hecho más daño, pero no vi nada. Temiendo que mi hermano pudiera comportarse de manera irracional después de todo lo que había sucedido, me pidió que fuera a casa y lo cuidara mientras estaban fuera. Mi hermano estaba acurrucado en su armario llorando cuando llegué. No decía nada más que disculpas rápidas y se estremecía si lo tocaba. Compré su pizza favorita, con corteza rellena de pollo a la barbacoa, lo que lo sacó de su habitación. La cena fue incómodamente silenciosa, luego jugamos Mario Kart en el N64. Mi hermano rompió a llorar preguntándome qué tan mala persona realmente era durante nuestro tiempo juntos. Aunque estaba creciendo y debía ser responsable de sus actos, le dije que no era su culpa haber sido criado con privilegios. Enumeré sus defectos: derecho, agresividad,
culpar a otros y robo. Llorando más, me rogó que me fuera de la habitación. Salió una hora más tarde, y hablamos en la sala de estar. Me preguntó cómo era ser adulto, así que le describí mis responsabilidades, incluyendo trabajo, servicios públicos, alquiler y cuánto me quedaba cada mes. Al nunca haber tenido la vida adulta explicada, se sorprendió. Aunque sabía que era malo, dijo que amaba jugar todo el tiempo y no quería crecer. Hablamos de lo poco que tenía en comparación con él al crecer porque él siempre lo tenía todo. Le conté cómo escondía mi dinero en casa de mi tía y lo aterrorizada que estaba de tener cosas bonitas porque él quería que me las quitaran. Esta charla continuó hasta que vimos a papá estacionar su auto. Antes de que papá entrara, mi hermano corrió de regreso a su habitación. Habiendo estado llorando y claramente perturbado, mi papá se veía horrible. Con lágrimas en los ojos, me pidió disculpas diciendo que no podía creer que había estado ciego durante tanto tiempo y que estaba empezando a ver qué tan mal padre había sido. Nos abrazamos, y él derramó más lágrimas al compartir sus pensamientos sobre todo lo que había sucedido. Después de más de una semana, mi madre aún no ha regresado a casa. Podría haber sido hospitalizada y considerada una amenaza para sí misma, pero esperaba que ya hubiera regresado. Mi hermano se ha calmado y ahora está trabajando sin protestar. Advirtiéndole que no volviera a portarse mal, mi papá le devolvió la consola Switch que mi madre había comprado en secreto. Ahora, mi hermano teme a papá, sin embargo, también dijo que papá no ha hablado desde el día en que mamá colapsó. Dijo que todavía anhelaba que las cosas volvieran a ser como antes, pero sabía que no estaba bien. Mi papá está trabajando en la redención y comprometido a mejorar su crianza. Aunque aún resiente a mi hermano, este está empezando a ver la necesidad de cambiar. Con la esperanza de un progreso continuo y sanación, estoy ayudando a mi familia a superar este periodo difícil. Mi familia es una mezcla de emociones, conflictos y esfuerzos frenéticos por encajar los fragmentos rotos de nuestras vidas. Cada día es una lucha por superar los fantasmas de nuestro pasado, cada paso adelante parece un camino arduo a través de un laberinto de esperanza y sufrimiento. Aunque hay turbulencia, hay un rayo de esperanza, una pequeña luz al final de un túnel aparentemente interminable, que tal vez algún día salgamos y entremos en una vida de comprensión, aceptación y paz.